Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a desarrollar ahora es caída libre y tiro vertical o tiro vertical. ¿Sí? El enunciado del problema nos dice: se deja caer un cuerpo desde lo alto de un acantilado y tarda 3 segundos en llegar al suelo. Y las preguntas son: A, ¿cuál es la altura del acantilado? Y B, ¿con qué velocidad llega al suelo al final del acantilado? Bien, como conocimientos previos te sugiero que repases la teoría de MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o se suele llamar también MRUB, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso quiere decir que repases las fórmulas, el concepto de velocidad, de desplazamiento y de aceleración. Bien, el problema nos plantea determinar la altura de este acantilado y con qué velocidad este objeto choca con el fondo del acantilado. ¿Sí? Recordando un poco la teoría de MRUA, tenemos que en la posición, dónde va a estar el cuerpo al cabo de un cierto tiempo, es igual a más menos la posición inicial. Ahora voy a explicar por qué el más menos velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? La fórmula de MRUA. Otra ecuación tenemos también que nos permite calcular la velocidad final al cabo de un cierto tiempo, es más menos velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Donde en nuestro caso, caída libre o tiro vertical, la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y otra fórmula que nos permite calcular la velocidad final independiente del tiempo es velocidad inicial al cuadrado. Aquí el más menos no va porque la velocidad es al cuadrado, por lo tanto es un valor positivo, más menos la aceleración por delta x, o sea el desplazamiento que ha tenido el cuerpo. Bien, ahora, como el objeto se deja caer, la velocidad inicial es 0, ¿sí? En nuestro caso sería la velocidad inicial 0. Bien, perdón, previo a esto, ¿por qué puse más o menos? Porque si yo vamos a considerar para abajo negativo, para arriba positivo. Si yo el objeto lo lanzara hacia arriba, la velocidad inicial sería positiva. Si yo lo lanzara para abajo, la velocidad inicial sería negativa. En nuestro caso, la posición inicial va a depender de nuestro sistema de referencia. Si yo pongo aquí x igual a 0, el objeto va a estar a más esta altura, porque es positivo, y si yo considero aquí x igual a 0, el objeto va a ir tomando posiciones negativas. ¿Por qué? Porque va a estar en el sentido negativo. Y aquí la aceleración siempre vamos a considerar que g es negativo para abajo. Por lo tanto, en nuestro problema siempre va a ser negativa. El mismo análisis lo hacemos para la velocidad final, donde dependiendo de si la velocidad inicial es para arriba positiva o para abajo negativa. Y en nuestro caso siempre la aceleración va a ser negativa porque va a ser g para abajo. Lo mismo que aquí con la velocidad final. Bien, entonces, ¿qué tenemos que calcular primero? La altura del cuerpo. Usando esta ecuación y considerando x inicial aquí, entonces x va a ser igual a, en nuestro caso, 0 más 0, porque la velocidad inicial, como yo lo dejo caer, la velocidad inicial es 0, menos un medio g por tiempo al cuadrado. Por lo tanto, la posición final va a ser igual a menos un medio g, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Como nos dicen que tarda 3 segundos en llegar al suelo, es 3 segundos al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a menos un medio, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por 9 segundos cuadrados, segundo se va con segundo y me queda metros. Sí, y esto sería menos un medio. Si utilizamos la calculadora, nos da un total de menos 44,1 metros. Sí, si agarran la calculadora y hacen
un medio por 9,8 por 9 nos da 44,1. Es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque yo dije que aquí era 0 y para abajo era negativo. Por lo tanto va a estar a 44,1 metros por debajo de mi nivel de referencia. ¿Sí? La altura del acantilado es 44,1. Sí, la segunda parte del ejercicio, la parte B, nos pide calcular con qué velocidad tiene en este punto. O sea, la velocidad con la cual llega al final del acantilado. O sea que ahí explota. Por lo tanto, yo puedo usar esta ecuación o esta ecuación. Empecemos utilizando esta. Como la velocidad inicial es 0, tengo que velocidad final es igual a menos aceleración por tiempo. Velocidad final es igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo que tarda 3 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad final es menos 9,8 por 3, que da un total de 29,4 segundos, se va con segundo, metros sobre segundo. Por lo tanto, este objeto cuando llega al final del acantilado llega con una velocidad de 29,4 metros sobre segundo. El negativo, ¿qué nos indica? Que va para abajo. ¿Sí? Obviamente se va a estrellar en el final del acantilado con una velocidad negativa porque yo dije que para abajo era negativa. Bien, vamos ahora a utilizar... ¿Qué pasaría si utilizáramos esta otra fórmula? ¿Sí? Yo tengo que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial, como lo dejo caer, 0. Más menos, en nuestro caso es negativo, o sea, sería menos 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por la altura que yo tengo, que es menos 44,1 metros. ¿Sí? Los negativos yo los puedo eliminar. ¿Por qué? Porque toda esta expresión tiene que ser positiva. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a metros por metro, me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces si agarramos la calculadora y hacemos 2 por 9,8 por 44,1 nos da un total de 864,36 metros sobre segundo cuadrado. Metro cuadrado, segundo cuadrado. Ahora, ¿esto qué es? La velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a la raíz de toda esta expresión, que nos da un total de 29,4 metros sobre segundo. Sí, siempre hay que tener mucho cuidado con las unidades. Aquí en este caso nos daba metros cuadrados y segundos cuadrados. Como van por raíz, nos queda metros sobre segundo, que es un valor lógico. ¿Por qué? Porque nos piden una velocidad. Por lo tanto, utilizando esta fórmula o esta otra fórmula, el resultado obviamente es el mismo.